Bien, volvemos. Estamos en Hablemos Claro, Bolivia TV, señal nacional y también a nivel internacional. Estamos en vivo por las redes del Facebook, Bolivia TV en línea, YouTube, Bolivia TV. Muy bien, estamos con el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, que entiendo que inmediatamente retorna a La Paz. Ha venido exclusivamente para el lanzamiento de nuestro programa y le estamos muy agradecidos. A ver, ya casi en la parte final. Sánchez Berzaín es la última maravilla del hombre, es muy inteligente, es muy preparado, lo asesoran para que él dé las directrices de convulsionar un país, ¿o no? Es maquiavélico, es maquiavélico, lo conocemos de memoria. Hace varios años atrás él ha desplegado una campaña en la que prácticamente le da un recetario a la oposición. Le dice, primero hay que estigmatizar al gobierno. ¿A quién específicamente? A los resabios neoliberales, a Doria Medina, a Jorge Quiroga, bueno, a los acólitos que han conseguido últimamente, el señor Guido Midma, el señor Waldo Albarracín, movimientos cívicos, porque una de las fórmulas de la receta dice, todos actúen en bloque, júntense, estigmaticen al gobierno de Evo Morales como autoritario, como dictador, no le llamen presidente, díganle dictador, acúsenlo al Estado boliviano de narcoestado. Una campaña nacional e internacional, que no importa si daña la imagen de Bolivia, si perjudica la imagen de Bolivia, como se intentó en la última versión Dakar. Lo importante es, aún a costa de dañar a Bolivia, provocar un daño en la gestión del presidente Morales, y lamentablemente se han alineado a esa estrategia algunos actores que inclusive se presentaban con un cariz social. Bien, los partidos políticos que usted mencionó, agrupaciones o plataformas, también están en lo mismo. ¿Cómo identificar cuáles son los reclamos sanos que tiene la población y dicen, tengo miedo porque me han metido esto a la cabeza y necesito que me lo expliquen, por favor? Sí, evidentemente eso es muy importante. ¿Cómo podemos diferenciar? Hay muchos analistas políticos, por ejemplo, se presentan así, pero en el pasado eran políticos, eran autoridades inclusive. Ahora aparecen como agrupaciones ciudadanas. No todas, seguramente hay agrupaciones ciudadanas legítimas, preocupadas por el medio ambiente, preocupadas por los derechos humanos, o que se dedican a diferentes actividades sociales. Pero hay plataformas ciudadanas donde están, por ejemplo, el señor Guillermo Paz, que es acólito de Doria Medina, el señor Julio Alvarado, que fue candidato por el partido de Tuto Quiroga, el señor Guillermo Mariaca, gonista, ex autoridad en el gobierno de Sánchez de Lozada, que ahora se presentan como expresiones de clase media organizada, o dirigentes cívicos en algunos casos. Por ejemplo, el señor Flores en Cochabamba es un orgánico militante del partido de Manfred Reyes Villa, siempre trabajó para él. Con Norma Pierola y otra estructura de lo que era el NFR. Entonces hay gente que se la puede identificar por sus antecedentes, por su pasado, pero muchas veces la gente, los jóvenes especialmente, no los conocen, ¿no es cierto? Y les creen que son gente independiente con buenos propósitos, pero seguramente esta decantación se va a hacer naturalmente. Bien, ya casi la parte final. Se ve en las redes sociales, porque todo en las redes sociales, como no tenemos experiencias anteriores de redes sociales, esto es nuevo, los chistes, las bromas desaparecieron y todo es político. Sí. Damas, varones, jóvenes, se escucha que todo es político. Seguramente usted está enterado de ello. Y se menciona, le perdimos el miedo al gobierno del presidente Evo Morales. ¿Ha sucedido ello? Porque antes, yo le digo, cuando vi negociando, porque usted tiene buena relación con los empresarios cruceños y ellos lo reconocen de la misma manera, también en el ámbito futbolístico, deportivo, como dirigente de Sport Boys usted, unos decían, pensamos que el ministro Romero iba a parar el paro. No se pudo, no se insistió mucho, usted los dejó que actúen, o con los que usted tiene vínculos fueron rebasados por los otros. Enrique, en verdad que nosotros
Hemos aplicado una agenda de trabajo. Una agenda de trabajo que empezó en octubre cuando se renueva la CAO. Se produce una reunión con el presidente, le plantean una serie de temas que tienen que ver con biotecnología, liberación de exportaciones y otros rubros. Se organizan unas mesas de trabajo, se conoce un primer avance en fecha 19 de diciembre, donde se suscribe un convenio con presencia del presidente Evo Morales. Él dirige la reunión, dirime muchos temas, y luego en enero ya deberíamos trabajar la consensuación del texto de algunos decretos supremos. Coincide en los tiempos con un paro cívico anunciado en Santa Cruz, pero en realidad nosotros no hablamos del paro cívico. Nosotros hablamos de nuestra agenda de trabajo. Se interpretó por los tiempos que estábamos hablando del paro cívico, pero en realidad no hablamos con ellos. ¿Usted nunca les pidió no hagan paro cívico? No, de manera general les hemos dicho que ellos hagan lo que saben hacer negocios, ampliar el aparato productivo, contribuir al crecimiento económico de Bolivia. El presidente Morales hacía notar en su discurso de esta mañana, en su mensaje e informe a la Nación, Enrique, que los empresarios han incrementado sus utilidades en más de 400% durante el proceso de cambio. Y decía todavía en tono de broma, no me paguen a mí, paguen doble aguinaldo al pueblo, ¿no es cierto? O sea, si seguimos invirtiendo y trabajando, pues vamos a tener más crecimiento del 4.2% que mencionaba el presidente, proyectado por el Banco Mundial para la gestión 2017, y si pasamos del 4.5%, que tenemos buenas perspectivas porque hay una recuperación en los precios de los commodities, en la presente gestión vamos a tener doble aguinaldo, ¿no es cierto? Entonces a eso hacía referencia el presidente, pero lo que quiero significar es que los empresarios tienen las mejores condiciones que han tenido en la historia en estos últimos 12 años, ¿no es cierto? Sus negocios son rentables, están ampliando sus actividades, se están diversificando, sus perspectivas son todavía inmejorables, así es que no deberían caer en el juego político de quienes les incitan a parar, a paralizar el aparato productivo. Imagínense, Enrique, más aún en Santa Cruz, que siempre se ha presentado y lo es como locomotora del aparato productivo nacional, como el departamento vanguardia en términos de producción en el país. Bien, cierro con esto. ¿Qué tipo de movilizaciones, qué tipo de bloqueos se van a permitir y qué tipo de movilizaciones, de bloqueos no se van a permitir? Toda manifestación, es decir, cabildos, marchas, lo que fuere, están permitidas porque son parte de nuestra vía democrática. La gente tiene derecho a protestar, a manifestarse. Lo que siempre le pedimos, no protagonicen movilizaciones que afecten derechos de terceras personas que nada tienen que ver con su movilización. O sea, no nos bloqueen caminos interdepartamentales, porque ahí sí tenemos que intervenir. No nos bloqueen rutas troncales en las ciudades para perjudicar el desplazamiento de la gente que tiene que llegar a la universidad, al colegio, a su trabajo, a su actividad laboral, en fin. Entonces, obviamente, ahí sí nos vemos forzados a intervenir porque es la misma gente la que nos pide intervenir y porque la Constitución así nos los manda. Luego, todas las manifestaciones están absolutamente permitidas, inclusive en las redes sociales nos insultan, nos calumnian, nos dicen lo que les da la gana y nadie ejerce ninguna represalia en este gobierno. Bien, que es absolutamente tolerante. Correcto, cierro. Con esto, luego hablamos del mensaje del presidente Evo Morales, con invitados especiales también. ¿Perdió fuerza el gobierno del presidente Evo Morales con esto último que ha pasado? No, es simplemente una coyuntura. El país tiene resultados tan categóricos, Enrique, es decir, nadie, ni el más ciego, podría negar que el país se ha transformado profundamente, ¿no es cierto? Entonces, ese es el logro mayor y las proyecciones hacia adelante son de lo más optimistas porque tenemos una mejor coyuntura económica todavía para esta gestión. Bien, ¿quiere agregar algo en la parte final, por favor? Rescatar un mensaje del presidente de unidad de los bolivianos, de paz, de armonía, de reconciliación.
un Estado para crecer, para seguir proyectándose, para seguir dando saltos cualitativos como los que viene dando el Estado boliviano en los últimos años, requiere de todas sus fuerzas vivas, y el presidente se ha dirigido a los militares, a los policías, a los jóvenes, a los universitarios, a los médicos, a los profesionales, a los jueces, a los periodistas, absolutamente a todos, ¿no es cierto? Nadie ha quedado por fuera. Entonces, ese mensaje de unidad, de reconciliación, de paz, de armonía que nos ha emitido el presidente Morales, tenemos que hacerlo nuestro como comunidad boliviana. Perfecto, un gusto tenerlo, ministro Romero, y gracias por la deferencia que ha tenido de venirse exclusivamente al programa para el lanzamiento de Hablemos Claro desde Santa Cruz para todo el país y con la señal de Bolivia TV a nivel internacional. Que tenga buenas noches, ministro, y buen retorno. No, al contrario, Enrique, yo le deseo muy sinceramente el mejor de los éxitos. Sé que su experiencia profesional, su carisma, su capacidad lo van a conseguir muy rápidamente, y le felicito por este emprendimiento. Muchas gracias. Le pido una breve pausa, por favor. Estaremos analizando el contenido del mensaje del presidente Evo Morales con invitados especiales. 2, 3 minutitos, por favor. Ya volvemos.